Amén, gloria al nombre del Señor Jesús, amén. El Señor Jesús les bendiga en esta hermosa noche, amén. Vamos a dar inicio a este devocional para la gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amén. Vamos a orar primeramente dándole gracias a Dios por sus fidelidades. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor Jesús, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sobre nuestras vidas, Señor, está tu presencia, Señor. Gracias le damos, Espíritu de Dios, por permitirnos, Señor, una vez más estar delante de ti, Señor, y cumplir este propósito, Señor, Señor, que nos propusimos en nuestro corazón, Señor, de predicar tu palabra, Señor, a través de este medio, Señor, Señor, que esta predicación, que este canal, Señor, en YouTube y en Facebook, Señor, sea de bendición y se expanda, Señor, a muchas personas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a cantarle a Dios, amén. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no. No, no pasarán. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, amén, del versículo 13 al versículo 20, amén. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algún profeta más. Amén. Algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Señor Jesús, Dios Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, por esta bendita palabra, Señor, que tú eres nuestro Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Un texto muy conocido dentro de las Sagradas Escrituras, amén, que es la confesión de Pedro, amén. Dice la palabra que Jesús iba entrando a la región de Cesarea de Filipos y le hizo una pregunta a sus discípulos, amén. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Recordemos que a Jesús, gloria al Señor, Jesús tenía muchos atributos. Era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se llamó en Juan, amén. Pero Jesús le pregunta, ¿cómo lo tenían catalogado a Jesús? ¿Amén? ¿Cómo me tienen catalogado? Dice la palabra. Y unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y que otros un profeta. Amén. Recordemos, gloria al Señor, lo que hizo Juan el Bautista. Amén. Juan el Bautista, gloria al Señor, también gloria al Señor,
fue uno de los pioneros en abrir camino abrir camino a Jesús, amén. Recordemos, gloria al Señor Jesús, que dentro del rango genealógico, gloria al Señor Jesús, Juan el Bautista es primo, gloria al Señor, de Jesús, amén. Él también, gloria al Señor, cuando María fue visitada por el ángel, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, y es gloria al Señor, en su vientre llevaba a Juan el Bautista. O sea que Juan el Bautista fue el pionero, el que se puso en el Jordán a decir que se arrepintieran, porque detrás de él venía otro más grande que no era digno de desatar la correa de sus zapatos. Y dice la palabra de Dios que él era conocido, gloria al Señor, como un evangelista, amén, porque él era duro para predicar. Decía: generación de víboras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a componer tus caminos? Amén. El día del Señor viene, amén, gloria al Señor. Juan el Bautista era visto, gloria al Señor, en el Jordán. Dice la palabra de Dios que el espíritu un espíritu de Elías, me parece, porque vestía pieles de camello, gloria al Señor Jesucristo. Él, gloria al Señor, comía miel silvestre, amén. Juan el Bautista fue muy famoso dentro del pueblo de Israel, porque él bautizaba a las personas por arrepentimiento, dice la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Y gloria al Señor. Juan el Bautista. Otros, Elías, el profeta de fuego, amén. El profeta, gloria al Señor Jesús, que caminó con Dios y fue transpuesto, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Recordemos que, gloria al Señor Jesús, es conocido como el profeta de fuego, porque él hizo, gloria al Señor, y avergonzó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando hizo el reto a los Baales, que el Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios, amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que edificaron altares, un altar a Baal y otro altar a Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que los Baales clamaron y nunca respondieron. Después respondió el Baal, amén. Pero cuando Elías clamó a su Dios, amén, dice la palabra que reconstruyó el altar, amén. Dice la palabra que hizo y puso el holocausto y le echó agua, amén. Gloria al Señor, y puso el holocausto, gloria al Señor Jesucristo, y que en ese holocausto invocó al Dios Todopoderoso, al Dios del cielo, y ese Dios del cielo respondió con fuego, amén. Consumió el holocausto, consumió todo lo que estaba en el altar, amén. Dice la palabra de Dios que en ese mismo momento los profetas huyeron, amén. Por eso se conoce como el profeta de fuego. De hecho, también Elías, gloria al Señor, cuando visita a la viuda de Sarepta, o cuando, gloria al Señor Jesucristo, o cuando, gloria al Señor, o cuando la viuda le da, gloria al Señor, el pan y el aceite, amén. Cuando hace panes, gloria al Señor Jesucristo, ahí se mira la gloria de Dios, amén. Gloria al Señor, porque hace multiplicar el pan Dios, amén. Dice que el aceite no se acababa, ni el pan se acababa, amén. Gloria al Señor. De hecho, también, gloria al Señor, uno de los eventos que identifica a Elías es cuando Dios envía unos cuervos a darle de comer a Elías, amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Jeremías, amén, un profeta, gloria al Señor. Un profeta, gloria al Señor, donde vimos la gloria. Se encuentra después de Isaías, amén, gloria al Señor Jesucristo. Y un texto muy conocido en Jeremías nos ayuda a entender y a comprender, gloria al Señor, los caminos, los pensamientos de Dios, amén. Que el corazón de Dios y el hombre, amén. Dice la palabra de Dios en un texto muy conocido: clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, amén. Y dice Jeremías 29, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, amén. Jeremías, gloria al Señor Jesucristo, es un profeta, gloria al Señor. Vamos a ver a través de la escritura qué hizo el profeta Jeremías, o de qué trata el libro del profeta Jeremías, amén. Gloria al Señor Jesús y a su nombre, gloria a Dios, amén. Y al nombre de Jesucristo sea la gloria, la honra y la alabanza, amén. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno y para siempre es la misericordia de nuestro Cristo, amén.
Jeremías, gloria al Señor Jesucristo. De hecho, Jeremías tiene dos, gloria al Señor, tiene dos libros, amén. Uno que se llama el libro del profeta Jeremías, amén. Y otro que es Lamentaciones de Jeremías. Jeremías, gloria al Señor, mucho más antes que Babilonia destruyera Judea, Jeremías predijo el justo juicio, aunque su mensaje era mayormente acerca de la destrucción, también habló del nuevo pacto con Dios. Y Lamentaciones nos habla tal como Jeremías había predicho, Jerusalén cayó en cautivo bajo Babilonia. Este libro registra 5 lamentaciones por la ciudad caída. Amén. Estos son los que decía la gente quién era Jesús. Amén. Pero dice la palabra, y ahora les hace otra pregunta a Jesús, amén. Bueno, ya eso es lo que dicen los hombres de mí, amén. Pero, ¿qué dicen vosotros? ¿Qué dicen que soy yo? O sea, para ustedes, ¿quién soy yo? Ustedes que son mis discípulos, ustedes que comen conmigo, que duermen conmigo, que andan conmigo, ¿quién dicen que yo soy? Amén. Estos son porque no me conocen. Estos quizás porque nada más han oído de mí. Pero ahora ustedes, en su perspectiva, ¿quién dicen que soy yo? Amén. Y como siempre, el apóstol Pedro, un apóstol muy gloria al Señor, muy impulsivo, él toma la palabra y dice: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú eres el prometido. Cristo significa Mesías, gloria al Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres el que un día Isaías profetizó. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Amén. Gloria al Señor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque un niño nos es dado, porque un niño nos es nacido. Gloria al Señor. Su legado sobre su hombro, el principado sobre su hombro, y será su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Porque yo he aquí que vengo, yo he aquí que hablo, estaré con ustedes. Amén. Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Rey, tú eres el Salvador. Y Jesús se queda admirado. Y dice la palabra de Dios: bienaventurado eres Simón, hijo de David, hijo de Jonás, perdón, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Pedro tenía una conexión con Cristo. Pedro conocía perfectamente que Jesús era el Cristo, que Jesús era el prometido. Amén. Porque vio los milagros, porque vio los hechos, gloria al Señor Jesucristo, porque vio todo lo que Jesús habló y decía. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén, gloria al Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre que habitó entre nosotros. Amén, gloria al Señor. Ese Cristo que conoció Pedro, hoy declaramos que Él es Dios. Amén, gloria al Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el Dios manifestado en carne. Amén. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay un texto muy contradictorio que la iglesia tradicional lo atribuye a Pedro, pero en realidad vamos a verlo a través de las Escrituras. Y también, o sea, imaginémonos el Señor a Cristo y a Pedro. Amén. Y dijo Jesús: y a ti también digo que tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca, o sea, hablando de Jesús, edificaré mi iglesia. Amén. Porque la iglesia tradicional dice que Pedro es la roca. Pedro significa Petros en griego. Amén. Pero significa una piedrita. Amén. Pero la roca de nuestra salvación, de hecho dice la palabra que Dios es nuestra roca, que Dios es nuestro gloria al Señor, nuestra
nuestro alto refugio, amén. Dios, Él es la peña, gloria al Señor de origen. Él es la peña, gloria, la roca de nuestra salvación. De hecho, Jesús dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo Pedro va a sostener la iglesia si Pedro también es un ser humano común y corriente como nosotros? Amén. Pero gloria al Señor, pero Dios lo dotó de capacidades, Dios lo dotó de ministerios, amén. Pero en sí Pedro, gloria al Señor, no es una piedra, sino es un pionero del evangelio, amén. Gloria al Señor. En sí la roca es nuestro Señor Jesucristo, amén. Jesús es la roca de nuestra salvación, amén. Es la roca que desecharon los edificadores, amén. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, el pueblo, la iglesia de Dios, amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. O sea que ningún demonio, ni aun el diablo, nada va a interponerse ante la iglesia, porque la iglesia está llena del poder de Dios. La iglesia tiene a alguien especial, tiene a Jesucristo en medio de nosotros, amén, guardándonos, cuidándonos, libertándonos, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso les dice la palabra de Dios que Él es nuestro fundamento. Edificaos pues, amén, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que edificar sobre la roca, dice la palabra de Dios, y de hecho en Mateo nos da en el sermón del monte, gloria al Señor Jesucristo, que había un hombre, gloria al Señor, que dice que escuchó la voz de Dios y que edificó su casa sobre la roca, amén. Vinieron vientos fuertes y ríos fuertes, mas no tiraron la casa. Pero vino otro hombre, gloria al Señor, que no escuchó la voz de Dios y edificó su casa sobre la arena. Y vino fuertes vientos y fuertes ríos, amén, y fueron un gran desastre, amén. Gloria al Señor. Entonces vemos que Jesús es la roca, amén. Y dice la palabra, y a ti, o sea, ya refiriéndose a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, gloria al Señor, de los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino? Amén. ¿A poco para entrar al cielo necesitamos que tener unas llaves? Amén. Las llaves del reino es el evangelio, amén. Porque a través de la fe en Jesucristo podemos, gloria al Señor, entrar, tener acceso a Dios, al cielo, amén. Te daré las llaves del reino. Pedro, gloria al Señor Jesucristo, como lo habíamos dicho desde hace un momento, fue uno de los pioneros de la iglesia primitiva, amén, junto con los demás apóstoles. Pero el apóstol que más se anuncia en el libro de los Hechos es el apóstol Pedro, amén. Pedro, cuando el día de Pentecostés, cuando dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro se puso en pie y dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es en el aposento alto. Pedro, cuando en el Hechos 3, amén, cuando iban a orar al templo de la hermosa, iban Pedro y Juan, amén. Y dice la palabra de Dios que cuando vieron al cojo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y el cojo anduvo, amén. Y también, gloria al Señor, dice la palabra de Dios que cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro, gloria al Señor, sanaba a los enfermos. Pero no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pedro fue un gran pionero en la iglesia primitiva. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Y todo lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Todo lo que atares, amén. O sea, hablando espiritualmente, amén. Todo lo que atares en el cielo
quedará atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo quedará desatado en la tierra. Amén. Dios es bueno. Amén. Para gloria y honra de Jesús. Amén. Hoy no solamente el apóstol Pedro confiesa a Cristo. Nosotros también podemos decirle: Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Dios del cielo. Señor Jesús, tú eres el Dios. Tú eres Dios, Señor, sobre todo. Hoy confesamos, Señor. Hoy, gloria al Señor Jesús, que sea la confesión de tu vida, que sea la confesión que hoy Jesús oiga de tus labios, que le diga: Señor, tú eres mi Salvador. Oh Padre, quizás otros digan que tú eres un falso Dios, que tú, Señor, eres un Dios más, Señor. Pero hoy, Señor, hoy tu iglesia, hoy, Señor, tus hijos, decimos, Señor, que tú eres Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, amén. Y vamos a orar en esta hora y vamos a confesar al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor, amén. Sí. Vamos a orar: Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en tu nombre, Jesús, hay poder, Señor, y hay autoridad del cielo, Señor. Que en esta hora, Señor amado, delante de ti estamos, Dios bendito. Hoy confieso, Señor, con mis labios, Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Salvador, Señor, que tú eres el Señor de mi vida, Señor. En esta hora, Padre, Señor, hoy levanto, Señor, mi voz como el apóstol Pedro, Señor. Padre, porque esto no me lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre, Señor, que está en el cielo, Señor. Gracias por revelarme tu nombre. Gracias, Jesús, porque yo puedo decir que yo te conozco, Dios, porque he visto tus maravillas. Puedo dar testimonio de que tú eres real, de que tú eres santo, de que tú eres digno de ser alabado, Dios del cielo, porque lo he visto, Señor. Nadie me ha contado, Señor, tus maravillas. Nadie me ha contado, Señor, sino yo lo he visto con mis ojos y en carne propia, Señor. Tus milagros, tus maravillas, Señor, tus prodigios, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aunque este mundo, Señor, diga otra cosa, Padre, hoy yo confieso con mis labios y con mi corazón, Señor, que tú eres mi Cristo, que tú eres mi Dios, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y alabanzas al Rey Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de la alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Aleluya, Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de la alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme decirte, postrado a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos.
Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme decirte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Una alabanza al Señor Jesús, amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Que el Señor Jesús les bendiga, amén. Gloria al Señor Jesús, amén. Ya estamos a 4 de noviembre para la gloria y honra del Señor Jesús, amén. Faltan 2 meses para dar por terminado estos devocionales del año, amén. Gracias al Señor Jesús estamos de pie para la gloria y honra de Jesús, amén. Dios les bendiga.